Buenos días, hermanos, para todos. Dios los bendiga. Vamos en esta mañana a continuar con estas enseñanzas de todos estos cambios que la Reforma Protestante trajo a la iglesia eh, cristiana. Así lo podemos decir. Recordemos que ese nombre Reforma o iglesias reformadas nacen desde aquí, pero en realidad nosotros vendríamos siendo la iglesia protestante, que eso fue lo que hizo el señor Martín Lutero, protestar contra todas aquellas prácticas religiosas que se estaban viviendo en la época en la iglesia medieval o en la iglesia católica en su momento. Entonces, ¿de qué manera la vida de la iglesia también fue impactada desde la reforma protestante? Podríamos decir que antes de la reforma, la vida de la iglesia surgía de una forma que las personas tenían un conocimiento, no había un conocimiento claro de lo que era la vida de fe. ¿Y por qué no había un conocimiento claro de qué era la vida de fe? Bueno, tendríamos que remontarnos más o menos al siglo V, desde allí más o menos hacia adelante hasta 1500, 1600, que se empieza a dar, que se compenetra la reforma, que comenzó en 1500, desde 1300 estaba pues ya la reforma tocando puertas, pero entonces la iglesia católica desde el siglo V empezó a ejercer poder. El que tenía el poder religioso en ese momento podía tener el poder económico y todo el resto de poderes que habían en su momento sobre Europa. Entonces ella empieza a tomar ese poder y empieza a tergiversar muchas de las cosas muchas de las doctrinas que están en la iglesia para llevarlas a favor suyo. Tenemos que tener en cuenta que cuando alguien tiene el poder, tiene la autoridad para cambiar. Y hay muchas veces que esos que tienen el poder para cambiar esas cosas, habemos otros que o podemos hacer algo o no podemos hacer nada en contra de ello. Bueno, ¿qué pasó con eso? Miren que se fue hasta 1500. O sea, estamos hablando de más o menos 10 siglos que duró la Iglesia Católica en ese mandato o llevando a cabo todas aquellas prácticas en las cuales ocultó muchas doctrinas y las utilizó para su beneficio económico. Entonces, la iglesia surgió de forma que no tenían un conocimiento claro de la vida de fe, pero estamos hablando de los creyentes como tal. ¿Y por qué de los creyentes como tal? Porque ellos sí tenían la doctrina, sí tenían el conocimiento claro y tenían las herramientas en su momento para hacer una exégesis profunda de las escrituras. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? Que ellos eran sabios de todo lo que estaba ocurriendo. Pero en ese corto conocimiento que digamos que, o ese poco conocimiento de la vida de fe de las personas que creyeron en su momento, no quiere decir que su fe no tenía, digamos, un fundamento. Recordemos que el fundamento es Cristo y ese fundamento estaba. Lo que no había eran todas esas herramientas que hoy nosotros tenemos, todas esas herramientas que hoy nosotros tenemos para poder llegar hasta las escrituras y poder comprender el texto bíblico, poder hacer esa exégesis del texto bíblico y yo poder interpretarla de la manera correcta. Acuérdense que las escrituras tienen una sola interpretación y muchas aplicaciones para nuestra vida. Entonces, la iglesia medieval, eso era lo que ella había hecho. Entonces, a esto también se le sumó
que la Biblia se encontraba en un idioma original, eso lo vimos ayer, la Biblia en su idioma original, en el griego y en el hebreo. Y también había una traducción en latín. Entonces se le complicaba mucho al pueblo porque el pueblo desconocía de ese idioma y también desconocían de los idiomas originales de las escrituras. Pero el desconocer no era para todo el mundo. Fuera de la iglesia, también habían personas que pudieron tener un conocimiento acerca de la profundidad de las escrituras. Por tanto, si no tenemos un conocimiento claro de lo que es nuestra fe, viviremos una vida de fe vacía y sin un fuerte conocimiento o un fuerte cimiento. Miren, al creyente, quien lo hace fuerte en su fe es su conocimiento de las escrituras. Recordemos que las escrituras es la palabra de Dios, son inspiración divina, el Espíritu Santo allí inspirando a estos hombres que escribieron. Entonces es la viva voz de Dios. Entonces ella se constituye en ese fuerte cimiento para el creyente. O díganme un creyente que podríamos ver fuerte sin un conocimiento de las escrituras. No podríamos encontrarlo. Pero no tener estas cosas tan fáciles en su momento, no podemos echarle las culpas al pueblo de su momento. Recordemos que no estamos viviendo esta época moderna que estamos ahora. Estábamos en la Edad Media. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas muchas cosas eran las que estaban saliendo y muchas cosas eran las que estaban innovándose en su momento para su época. Estos fueron unas épocas muy, muy difíciles. Yo pienso que muchas de las películas que nos muestran acerca de lo que fue la Edad Media se quedan cortas para nosotros poder comprender lo que se vivió en su momento. Entonces, ellos no fueron culpables de no tener a la mano el conocimiento, como en el caso de la misma escritura que nos dice a nosotros que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Entonces, pero ellos sí tenían las escrituras en su momento necesarias para poder adquirir el conocimiento que había. Entonces, miren que son épocas o son momentos en los cuales para ellos no fueron fáciles. Es por eso que les dije al principio, nuestro hermano leyó el texto de Juan capítulo 5, versículo 39, donde dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Miren que el texto bíblico nos está diciendo a nosotros que tenemos que escudriñar, ir hasta lo más profundo de las escrituras. Y si el Señor Jesús nos dice a nosotros que escudriñar las escrituras, es porque Él nos ha dotado de la capacidad para hacerlo. Hoy en día para cada uno de nosotros es muy fácil ir a las escrituras, es muy fácil ir a cualquier herramienta bíblica que hay, comentarios u otros, diccionarios, pero hoy es muy fácil para cada uno de nosotros poder comprender estas escrituras, poder comprender. ¿Qué es lo principal aquí? Hombre, lo principal para que una persona pueda comprender las escrituras es tener el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser una persona regenerada por el Espíritu. Y esa persona tiene la capacidad de poder escudriñar las escrituras y darse cuenta de que, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Escudriñamos las escrituras y nos damos cuenta que en ellas está la vida eterna y la vida eterna es Cristo, que son las que dan testimonio de Él. Entonces, la reforma no surge porque a alguien se le ocurrió que había que hacerlo.
las personas dentro de sí ya gritaban por una reforma protestante. Y Dios en su infinita providencia despierta a estos hombres para llevar a cabo esta obra. ¿Y esto por qué decimos que la reforma protestante no fue que surgió porque a alguien se le ocurrió? No, lo que pasa es eso, que cuando nosotros vamos y entramos en las escrituras, nos damos cuenta si estamos viviendo una vida correcta o no, o nos damos cuenta si se está enseñando la palabra de Dios de una manera correcta o no. Un ejemplo podría pasar en la iglesia. Si nosotros como creyentes vamos a las escrituras y estamos constantemente escudriñando las escrituras y nos damos cuenta que en la iglesia se está predicando un evangelio diferente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos quietos o hacemos lo mismo que pasó en este momento? Claro que protestamos porque nosotros diríamos en su momento, no se está predicando conforme a las escrituras. Entonces, esto no fue que a alguien se le ocurrió porque sí, ya hay una necesidad de fe. Aquellas personas que habían creído, aquellas personas que tenían ese poco conocimiento de la escritura y aquellas que estaban dentro de la misma iglesia, porque si nos damos cuenta los reformadores salen de la misma iglesia, vienen desde allá adentro. ¿Y es por qué? Porque hay un conocimiento de las escrituras y se dan cuenta que no se está predicando un evangelio verdadero. En la doctrina de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia es el reino de Dios y por lo tanto los poderes temporales, los poderes políticos debían estar de su lado. O sea, que toda la Edad Media fue una tensión entre el poder imperial y el poder papal. Miren, como les dije, el que tenía el poder religioso tenía el poder político, tenía todo el poder que quería en su momento para poder gobernar. La iglesia en este momento se constituía, esa iglesia católica romana, en el reino de Dios. Eso es lo que todo el mundo veía y era lo que se estaba dando en su momento. Y era quienes tenían las escrituras. Entonces, allí, ¿qué pasa con esto? Empieza a haber problemas entre todos aquellos reinados que habían, todos aquellos reyes y todos estos príncipes que hay en Europa, y empieza a haber problema entre ellos. ¿Y por qué problema entre ellos? Porque la iglesia está usando las escrituras con un beneficio económico. Entonces, allí, ¿qué pasa con esto? Que como hay un poder imperial y ese poder es el Papa, es quien quiere dictaminar su poder o es quien quiere tomar todas las decisiones, claro que hay muchos reinados y ellos no lo van a aceptar. Entonces, allí nos damos cuenta que miren cómo se viene revelando, no solamente desde dentro de la misma iglesia, sino que lo vamos a ver también por fuera de la iglesia. Recordemos que ayer aprendíamos que Martín Lutero fue raptado de la iglesia y fue escondido en el mismo Alemania. Entonces, ¿y quién fue? O sea, ¿quién lo hace? Lo hace el reinado en su momento de Alemania. Miren que se vuelve en contra de la Iglesia Católica, pero es por eso, porque ellos lo que quieren es, cada quien quiere defender su poder y el que tiene poder cada día quiere tener mucho más. Entonces, esa Edad Media fue una tensión entre el poder imperial y el poder del Papa buscando influencia. Buscando todas esas influencias, la iglesia utilizó el poder de los sacramentos que según su teología ellos tenían para amenazar con interdictos a las naciones que no obedecieran al Papa. Entonces miren que esto no solamente afectaba la vida cristiana, sino que también los monarcas de su momento también se veían en problemas con el tema
de las bulas papales y todos aquellos edictos que se daban en su momento. Los príncipes alemanes estaban disgustados con la iglesia. Ella se estaba convirtiendo en una competencia para estos reinos en cuanto a los impuestos, y es por eso que estos reyes apoyan la reforma. Miren que la Iglesia Católica empieza a cambiar el sentido o esa centralidad que tiene, que es las escrituras, que es la educación del creyente, fundamentar cada vez más al creyente en su fe. ¿Y qué es lo que hace? Que ya se va por el tema económico y se convierte en una competencia entre los reinados. Entonces, antes de la reforma, la Iglesia Católica era la única autoridad espiritual en Europa medieval. Esto va en promedio desde el 476 al 1500. Miren que no fue algo que fue corto, fue un periodo muy, muy largo. Estamos hablando de más de 1000 años que duró la iglesia tomando todas estas autoridades o teniendo la autoridad eclesiológica de su momento y teniendo la autoridad de las escrituras. Entonces esa iglesia medieval proporcionaba orden y sentido a la vida de los fieles, desde el bautismo de los niños hasta la asistencia semanal a los servicios, los ritos matrimoniales y la extrema unión. Eso es lo que la iglesia en su momento llevaba a cabo. Que lo hacían a su manera, pero eso era lo que ellos hacían en su momento. También la iglesia enseñaba que después de la muerte, el destino de la persona estaba determinado por un Dios amoroso, que también era justo y castigaba a los que morían en sus pecados con una eternidad en el tormento, ya que había rechazado el don de la gracia de Dios. No se podía discutir con los principios de la iglesia, porque no había otra autoridad espiritual a la que se pudiera recurrir como segunda opción. Allí es donde aparecieron las indulgencias. Entonces, al aparecer las indulgencias, ya nosotros sabemos que esto lo que estaba generando era poder económico. Y vimos también no solamente el poder económico en la iglesia como tal, sino en cada uno de aquellos obispos y cardenales de su momento. Vimos cómo negociaban los puestos y cómo cambiaban entre uno y otro, pues para el que pagara mejor se colocaba donde mejor, en una iglesia mejor económicamente. Y miren que todo esto que les dije aquí adelante acerca de lo que hacían con el bautismo, con todo lo que se daba diariamente, y con todas las cosas que se hacían en la iglesia, y es que no había otra autoridad eclesial sino solo esta. Entonces no se podía discutir no se podía discutir con los principios de la iglesia porque no había más autoridad. O aceptabas o aceptabas. Entonces, por eso es que decimos que el pueblo no tiene la culpa de todas estas cosas que están pasando, porque es que el que en este momento querían tener el poder, toman el poder y hacen con él lo que quisieron. Entonces, si nosotros como iglesia no tenemos ante quién protestar, porque si protestamos, nos excomulgan de la iglesia, y la vida de fe para el creyente es de mucha importancia. Entonces, miren, la reforma no inició con Martín Lutero. Él fue ese capitán que tomó ese barco cuando ya navegaba en esas aguas tenebrosas. ¿Y por qué esas aguas tenebrosas lo llamé? Por todo lo que sucedió en su momento. Porque hoy nosotros decimos la reforma protestante, pero fue muy duro en su momento
saber que si protestábamos podíamos tener la muerte cerca. Y estamos hablando de esos reformadores que estuvieron allí dentro. Miren, sin embargo, los dos hombres que llaman protorreformadores o protorreformistas más conocidos son, miren, el teólogo y sacerdote inglés John Wycliffe, que ayer hablaron sobre él, y el sacerdote bohémico Juan Hus. Miren que ambos son sacerdotes, hacían parte de la iglesia. Uno de ellos inglés, el otro es de Bohemia. Entonces, estos fueron los primeros reformadores. Y estamos hablando de 1330 con Wycliffe y 1369, bueno, 1330 1384 y con Juan Hus de 1369 a 1415. Se dice que Hus, que Wycliffe pues, fue quien inspiró a Juan Hus para que también protestase contra todas estas prácticas que se presentaban en la iglesia. Y ya nosotros sabemos cuál fue cómo terminó Juan Hus por protestar en la iglesia o por protestar a la iglesia católica. Todos sabemos que este hombre murió en la hoguera. Entonces, miren que lo mínimo que le podía esperar a una persona era excomulgarlo y en últimas morir en la hoguera. Entonces, nosotros podemos ver que Martín Lutero, también estando dentro de la iglesia, él nunca quiso estar fuera de ella. Martín Lutero lo que busca es ser escuchado en cuanto a todas estas prácticas antibíblicas que se estaban viviendo en su momento en la iglesia. Eso es lo que él pretendía hacer, ser escuchado, ser debatido y que la iglesia cambiara, que la iglesia pudiera cambiar la manera que tenía de estar viviendo las escrituras. Él en ningún momento quiso estar fuera de ello. Pero al final de cuentas nos damos cuenta que Dios en su misericordia lo guardó, porque si no hubiese terminado de la misma manera que hubiese terminado Juan Hus. Pero entonces sí podríamos decir que Martín Lutero, ¿por qué es ese referente que nosotros tenemos? Claro, porque fue ese que se atrevió a ir delante de todo delante de la iglesia, delante de todos estos superiores y poder exponer y decir que todas las prácticas que ellos tenían acerca de las indulgencias eran antibíblicas y todas las 95 tesis tienen que ver con eso, con las indulgencias. Solamente que cuando nosotros vamos entrando en las escrituras, nos vamos a encontrar que no solamente eran estas prácticas, sino que muchas doctrinas más heréticas se estaban llevando a cabo en la iglesia católica. La reforma también en la iglesia produjo una guerra. Y yo sé que a muchos de nosotros nos han dicho que, reformados, pero es que de ustedes no se acuerdan de todas las muertes que hubieron por culpa de la reforma protestante. Entonces, sí, es claro, pero para que hayan cambios, tienen que haber personas en su momento valientes que tienen que sufrir por ello. Es como si a nosotros hoy nos tocase hacer una defensa igual que esta que se presentó en su momento, y si nos toca morir por las escrituras, moriríamos por las escrituras. Y puede haber la muerte que sea, y al final nos y vamos a quedar en la historia como esos que defendieron, pero que fueron causantes de muchas muertes. Entonces, durante toda esta época de la Reforma, se dieron muchas guerras también, en donde murieron gentes. Se dice que al final de toda la guerra pudieron haber unos 8 millones de personas muertas. Entonces, la Reforma constituyó en algunas de las guerras más devastadoras de la historia de Europa.
Vamos aquí a mostrarles más o menos algo sobre eso. El desafío de la iglesia, que hasta entonces se consideraba la única autoridad espiritual en Europa, dio lugar a una serie de conflictos que aumentaron el alcance, el salvajismo, el número de víctimas, empezando por la guerra de los husitas y continuando con la revuelta de los caballos. Eso estamos hablando entre 1522 hasta aproximadamente 1525. Entonces miren que este movimiento no solamente fue como tal dentro de la iglesia, sino que también repercutió sobre el pueblo como tal. Pero nosotros por eso no deberíamos de sentirnos culpables de eso cuando nos dicen en cuanto a esto, porque es que todo esto que pasó es necesario. Dios lo tenía preparado de esta manera y de esta manera ocurrió. ¿Cuántas muertes no hubieron durante el peregrinaje de Israel en el desierto? Entonces, pero Dios lo dictaminó así, lo decretó así y así tenía que ser. Entonces también se dieron las guerras de la religión francesa entre 1562 y 1569 y la guerra de los 80 años que se dio entre 1568 y 1648. La guerra de los 30 se dio entre 1618 y 1648. Entonces miren que estamos hablando de 4 guerras que hubieron en su momento, que hubo un número alto de muertes en ella. En cuanto a todo lo que esta reforma busca para la iglesia, para la vida de la iglesia, al final va a enfatizarnos siempre en el retorno a las escrituras. Ese retorno a las escrituras, a la pureza del evangelio y darle a cada creyente la palabra de Dios para que pueda ver por sí mismo lo que la palabra de Dios enseña. Entender que nosotros tenemos una relación con el Señor que, si bien es importantísimo que la iglesia de Cristo al mismo tiempo es extremadamente importante para nosotros, para ese desarrollo que nosotros como creyentes en esa relación individual con el Señor llevamos a cabo. Miren, el retorno a las escrituras lo que lleva a nosotros es que nosotros podamos vivir un evangelio verdadero, un evangelio donde nosotros podamos comprender todos los aspectos de nuestra vida, que la iglesia sea consciente de que no solamente es la parte espiritual, sino que hay muchos más aspectos en cuanto a que la reforma llevó a cabo. Esa importancia del volver a las escrituras es que nosotros seamos conscientes de que como iglesia también nosotros tenemos que ser responsables en cuanto a la familia, en cuanto a lo político, en cuanto a lo laboral, en cuanto a la educación. Ayer aprendíamos de eso. Cuando hay un conocimiento claro de las escrituras, nosotros podremos meter toda nuestra vida espiritual en todo el contexto de nuestra vida. Porque es que nosotros no solamente somos creyentes en la iglesia, somos creyentes todos los días, en todo momento. Entonces, ese retorno a las escrituras nos va a mostrar a nosotros que la palabra de Dios tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en los días de cultos o en los días que nos reunamos, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces ese volver a las escrituras es que yo pueda ir allá y pueda comprender. Ahora la iglesia, ¿en qué hace con el creyente? Bueno, todas estas cosas que nosotros hacemos, lo que hace es ayudarnos a que nosotros podamos comprender todas aquellas verdades bíblicas, que crezcamos cada día más como iglesia y podamos vivir una vida conforme a la palabra. ¿Cómo llegaron estos grandes reformadores a descubrir lo que para la gente del corriente estaba oculto? Ayer estábamos mirando que cómo la palabra de Dios estaba oculta para todas aquellas personas que no estaban o que no eran, digamos, no estaban en un alto estatus ni hacían parte de la iglesia. ¿Cómo llegaron estos grandes reformadores a descubrir esto? Estos hombres tenían la educación y el conocimiento para ello. Recordemos que ayer se nos hablaba
de la iglesia, cómo la iglesia católica tenía las escrituras, tenía los maestros, formaba obispos, para sacerdotes para ello, aunque a algunos les daba un tiempo muy corto de educación, pero mínimo eran 3 años para que pudiesen salir bien, pero mandaba a algunos hasta de 1 año. Entonces miren que ya empezaba también a salirse de ello. Mire que la misma palabra, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que no neófitos en el ministerio. Y es por eso que sean personas que se preparen bien y que puedan predicar un evangelio verdadero. Entonces miren que aquí nos damos cuenta también que la iglesia, por esa prisa de ese poder económico que quería, mandaba personas sin todavía estar al 100% preparadas para el ministerio. Entonces, ¿cómo llegaron estos grandes reformadores? Dentro de la misma iglesia. Ellos no vienen de afuera, aunque eh, podemos ver que estos reyes que tenían conocimiento sabían, pero protestaban porque es que la iglesia se les estaba metiendo en su poder, se estaba también metiendo con el poder económico y ellos pues no les gustaba de esta manera. Entonces, ¿qué tenían ellos? Tenían la iglesia, la Biblia en su idioma original y tenían la Biblia en latín. Entonces, por eso nos damos cuenta que los reformadores salen de la misma iglesia. No es alguien que viene de afuera, sino vienen de la misma iglesia. ¿Y esto por qué se da? Ayer decíamos que, bueno, cómo llevaron a cabo la vida, estos creyentes, su vida de fe con tan poca palabra, con tan poco conocimiento de las escrituras, ¿cómo llevaron a cabo su vida de fe? Bueno, el Espíritu Santo hizo su trabajo con ellos. Y entre lo poquito que pudieron vivir, eh, vivieron la vida hasta esperar que estas cosas se dieran y el que cree, cree en Cristo y murieron algunos creyendo, murieron creyendo en la salvación y todo aquel que cree en Cristo es salvo, dice las Escrituras. Entonces, eh, los que de pronto tuvieron la oportunidad de ver esas películas o esas series que nos llevan a esa edad media, eh, que se vivió más o menos en Escocia, como los vikingos y esas cosas, vemos lo duro que allí era para los creyentes. Ahí muestran los creyentes y vemos lo difícil que fue para ellos mantenerse firmes en, en la palabra. Esas series muestran más o menos de cómo les tocó de duro a estas personas mantenerse dentro de ellos. El poder decir abiertamente que eran creyentes les podía costar la vida, pero con todo y eso ellos se mantuvieron firmes en ello. Entonces, miren, el trabajo en esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo lleva a cabo el Espíritu Santo? Porque estamos hablando de 1000 años aproximadamente, donde no solamente fue Wycliffe, ni fue Juan Hus, ni fue Lutero, ni fue Calvino, los que se dieron cuenta de todas estas verdades bíblicas. Dentro de la misma iglesia hubieron antes de ellos muchos sacerdotes más que sabiendo, siendo conscientes de todas estas herejías que se practicaban, decidieron seguir en sus herejías. Pero este corto grupo de hombres, inspirado por el Espíritu Santo, se dieron cuenta de la necesidad que el pueblo tenía de saber las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque usó al Espíritu Santo para que inquietara a estos hombres y se rebelara contra todas estas herejías de su época y hoy nosotros poder gozar de esto que tenemos y de poder tener las escrituras a la mano. Entonces, miren, la misa en esa época, todo lo que hacía, se hacía con relación a las Sagradas Escrituras, se hacía en latín, no había cómo. Entonces, ¿quiénes podían hacerlo? Los únicos que podían hacerlo eran los que estaban ahí dentro, los que tenían la verdad, los que podían escudriñar las Escrituras. Y así fue. Los pocos que hicieron lo llevaron a cabo y el Señor respaldó su obra. Hasta todo lo que nosotros tenemos hoy de ello.
Una de las importancias también de la reforma en cuanto a la vida de la iglesia radica en que están ocurriendo, todo lo que está ocurriendo, esto fue necesario. Si el pueblo de Dios descuida las escrituras, eh, ¿cómo puede un pueblo descuidando las escrituras poder tener un conocimiento pleno del Señor? No hay manera, no hay forma de hacerlo. Entonces, ¿qué se presentaba en su momento? Tergiversación del diseño de Dios. Todo lo que Dios había diseñado en cuanto a lo que tenía que ver con salvación estaba tergiversado. Miren que se estaba predicando un evangelio económico, o sea, una salvación por obra, mientras que nosotros todos sabemos que la salvación es por gracia y somos justificados por la sola fe en Cristo Jesús. Es el único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Y nosotros somos justificados por la obra de Cristo en la cruz. Y solamente por ello, por la sola fe en Cristo. No hay algo más por lo cual nosotros seamos justificados. Entonces, cuando hay en esa importancia de la reforma para la iglesia es que podemos ir al diseño de Dios, al diseño que Dios había establecido en las escrituras en cuanto a lo que tiene que ver con salvación. Y no solamente eso, para los creyentes, para la sociedad, para las naciones, y para todo lo que los aspectos de nuestra vida, buscar cuál es el diseño que Dios tiene para ello. Cuando nosotros hablamos de nuestros superiores, vemos en las escrituras qué dice él. Hombre, que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Ese es el diseño bíblico que está allí. Ahora, pero si las autoridades se salen de lo bíblico, ¿qué debo hacer yo? Bueno, la palabra de Dios me dice a mí que yo debo sujetarme a las autoridades, pero si las autoridades se salen de el diseño bíblico, entonces ahí yo sí tengo que protestar porque ya se están metiendo con la escritura. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto a esto en nuestra época? Digámoslo ahora con lo que se está viviendo con toda esta ideología de géneros y con todas las leyes que llevan a cabo las prácticas de aborto, todo lo que se está viviendo en cuanto a que va en contra de las escrituras. ¿Qué debe hacer la iglesia contra ello? Bueno, en realidad la iglesia lo que tiene que hacer contra eso es protestar contra ello. ¿Por qué? Porque está fuera del diseño de Dios. De esa misma manera se produjo en ese momento. La reforma trajo una cosmovisión diferente en el creyente. Este pudo darse cuenta cómo Dios trabajó constantemente en su vida o en todas las áreas de su vida, lo que les decía ahora rato. Cómo Dios trabaja en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué otros cambios? Trajo muchísimos cambios más. La celebración de la Cena del Señor, ayer estábamos hablando sobre eso. Un claro entendimiento del significado del partir el pan. Ayer se habló de lo que es la transubstanciación y lo que nosotros vivimos cuando nosotros en realidad partimos el pan y tomamos el vino. Sabemos que hace parte de la adoración al Señor, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. No, que lo representa, sí. Sabemos que es una representación de eso, pero lo que nos está mostrando a nosotros es que el Señor nos está diciendo que de esa manera su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Entonces miren que se pueda comprender la realidad en la iglesia de lo que es partir el pan y lo que es beber el vino. La interpretación de las Sagradas Escrituras. La iglesia no es la única que puede interpretar las Escrituras, hablando de la iglesia medieval. ¿Qué trajo la reforma con esto? Claro que la iglesia no es la única que puede interpretar las Escrituras. Recordemos ayer
que nos enseñaba el pastor Jaime acerca de Martín Lutero, que decía, que él lo que decía era que cada uno de nosotros debíamos ser teólogos. Y el ser teólogos es que nosotros tenemos que estudiar las escrituras con seriedad. El compromiso que nosotros como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, tenemos esa responsabilidad con la palabra. Ahora bien, en responsabilidad con la palabra y en responsabilidad con todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Entonces esto no solamente ya es personal, sino que también estamos hablando aquí, queda involucrado la iglesia, la educación, la familia, todo. Porque como padre tengo una responsabilidad de enseñar a mi esposa. Como esposo tengo una responsabilidad de enseñar a mis hijos. Como iglesia tengo una responsabilidad de darle una palabra clara, una palabra pura a la iglesia. Como maestros tengo la responsabilidad de enseñar conforme a las escrituras, no conforme a lo que yo pienso que deba hacer. Entonces miren cómo para la iglesia la reforma trae todos esos cambios. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto lo puede hacer cualquier creyente. Cualquier creyente que tenga las escrituras puede hacer una interpretación de las escrituras. Hermanos, si hay algo que el Señor nos ha dado y nos ha dejado claro en las escrituras es que Él dijo que no nos dejaría solos, sino que nos daría a su espíritu. Y es claro y estaría con nosotros para siempre. Entonces tenemos al Espíritu que es ese que nos ayuda a interpretar las escrituras de manera correcta. Ahora, que hay pasajes en las escrituras difíciles de entender, sí, es verdad que hay pasajes muy complicados de entender en las escrituras, pero hay otras personas que los pueden entender. Claro que los pueden entender. Todo lo que está en las escrituras se puede entender, se puede interpretar. Lo que necesitamos es las herramientas necesarias para interpretar lo que las escrituras nos dicen. Porque nosotros no podemos interpretar las escrituras en un contexto histórico como el de nosotros. Tenemos que remontarnos y conocer de ese contexto histórico e ir hasta allá y entonces desde allá interpretar el texto bíblico. En un contexto social o en un contexto cultural yo no puedo interpretarla desde aquí, sino que tengo que hacerlo desde ahí. Entonces se dificulta más bien porque no tenemos las herramientas para hacerlo o porque no vamos y conocemos hasta lo más profundo de ello. En cuanto al bautismo, también se da un cambio en la iglesia. Recordemos que la iglesia católica tomaba el bautismo desde niño y ya para ellos se había dado la salvación. No es así. Nosotros sabemos que la salvación es solo creyendo en Cristo, que el bautismo no salva. El bautismo es esa señal que yo muestro porque he creído. Entonces, miren que esta reforma también nos muestra estos cambios que hay en cuanto a lo que tiene que ver con el bautismo. La reforma dice que es obligatorio saber leer y escribir. Ayer nos dimos cuenta en cuanto a la educación, lo importante que es esto. ¿Cómo podemos interpretar las escrituras sin saber leer? ¿Cómo podemos ayudar a otras comunidades sin saber escribir? ¿Cómo podemos recomendar o evangelizar o llevar a cabo una enseñanza sin saber leer ni escribir? Entonces, allí nos damos cuenta que de qué manera cambia la vida de la iglesia, que hay educación para las personas, hay educación para los creyentes. Entonces, el leer y escribir no solo cambia la vida espiritual de las personas, sino que ayuda a su vida laboral y a su vida familiar. Claro, pues claro que sí. Si tú estudias, claro que tienes un campo mucho más amplio de conseguir un empleo o de emprender cualquier labor que quieras hacer. Y en tu vida familiar, pues claro, también
crece mucho más la familia si hay conocimiento en cuanto a la lectura. Durante la Edad Media la obra del Espíritu Santo fue reemplazada por un sistema sacramental. Esto fue lo que llevó a cabo la Iglesia católica. ¿Y esto por qué traje a colación este punto? Porque es que miren, a nosotros los reformados nos llaman mucho aquellos que hemos enfriado el Espíritu Santo o aquellos que cogemos y hemos apagado el Espíritu Santo. Así tienden a decirnos a nosotros hoy, porque no hay escándalos, porque no hay desmayos, porque no hay todo este tipo de cosas. Y traigo este punto a colación, ¿por qué? Porque es que en este momento sí se había presentado esto. Más bien, cuando estos reformadores se levantan es por la obra del mismo Espíritu Santo. Es quien se levanta y da esa valentía en estos hombres para poder llevar a cabo estas, todo lo que tiene que ver con esta reforma. Entonces nosotros los reformadores no somos los que, como muchos que nos dicen, los que apagamos el espíritu. Más bien, en ese momento se había cambiado la doctrina del Espíritu Santo por una doctrina sacramental de la iglesia. Se hacía era lo que la iglesia decía, no lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando alguien les diga sobre eso, que yo sé que a muchos nos ha pasado, hay pues respuesta para que nosotros demos a ello. Durante la Reforma Protestante se escriben también las 5 solas de la Reforma, que al día de hoy son uno de los lemas de la Reforma. Y en cuanto a esos 5 solas de la Reforma, se van a constituir para la iglesia reformada, para la iglesia protestante, se van a constituir en un lema que nosotros tenemos. Recordemos que hay un lema reformado y es que si lo creo, si está en las escrituras. Y si nosotros vemos y o hablamos o debatimos con alguien, las respuestas que nosotros tenemos que dar son conformes a las escrituras. Vamos a las escrituras a ver qué dicen. Vamos a las escrituras para ver qué dicen. Sabemos nosotros que también tenemos una confesión de fe, pero sabemos y somos conscientes que la confesión no está por encima de las escrituras. La confesión de fe es un compendio de doctrinas que están resumidas para que nosotros podamos comprenderlas, encontrarlas con mucha más facilidad y para que nosotros tengamos unidad doctrinal, porque eso es demasiado importante en la iglesia, la unidad doctrinal, porque allí es donde se empiezan a presentar los problemas, que cualquiera cree cualquier cosa o cualquiera cree lo que escucha por allí. No, vamos a las escrituras y en las escrituras miramos a ver qué pasa. En cuanto a los 5 solas de la reforma que se dieron, encontramos sola escritura, nosotros ya las conocemos. Dice que hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir sola escritura, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa católico romano como la confianza en la tradición sagrada. Miren que la tradición era la que había llevado a la iglesia a cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque es que me voy por la tradición y luego cambio con facilidad porque no hay un principio claro. Solo la Biblia era inspirada por Dios. Solo la Biblia es inspirada por Dios. Eso nosotros lo conocemos. Dice que es respirada por Dios de su aliento, y eso lo vemos en 2 de Pedro 3, 16, 17, cuando nos habla de que la profecía no vino por cosas humanas, no, es porque Dios
la trajo a nosotros. También encontramos sola fe o sola fide. Esta enfatiza en la salvación como un don gratuito. La Iglesia Católica Romana de la época enfatizaba en el uso de las indulgencias. Y ya sabemos que era compradas o dar dinero por ellas. Para comprar un estatus con Dios, dice, la buena obra incluido en el bautismo era considerada un requisito para la salvación. Sola fe afirma que la salvación es un don gratuito para todos los que la aceptan por fe. Entonces, miren que no es por el bautismo, como lo dice la tradición de la iglesia, sino que es por sola fe. ¿Y sola fe en quién? En Cristo. También encontramos sola gratia o sola gracia, que enfatiza en la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. En Efesios, en el capítulo 2, ahí encontramos algo muy grande acerca, un tema grande acerca de lo que tiene que ver con la gracia y lo que nos enseña. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces miren que es por la sola fe en Cristo, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Entonces, por gracia, un regalo que nosotros no merecemos. Solo Cristo, dice, a veces denominado solus Christus, solo a través de Cristo resalta el papel de Jesús en la salvación. La tradición católica romana había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes en el papel de intercesores entre los laicos y Dios. Y no solamente entre ellos, sino entre todos aquellos santos que ellos se habían inventado o habían adoptado como ese mediador entre el Padre y nosotros. No, aquí la Reforma nos va a decir es solo Cristo. Los reformadores enfatizaron en el papel de Jesucristo como nuestro único sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. En Hebreos 4:15 nos va a decir, nos va a mostrar acerca de ese sacerdocio de Cristo, y también nos va a decir a nosotros cómo Él nos instituyó a nosotros como sacerdotes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el que nos ofrece aceptos a Dios, no un líder espiritual humano. Es Cristo quien nos hace aceptos delante de Dios. Y por último, solo la gloria a Dios. Y esta enfatiza en la gloria a Dios como la meta de la vida. La meta de la vida es la gloria a Dios. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia, mantener una lista de reglas o proteger nuestros propios intereses, nuestro objetivo tiene que ser es glorificar a Dios. La idea de sol y deo gloria se encuentra en 1 Corintios 10:3, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, miren cómo la reforma toca la vida en sí de la iglesia. Y algo que se me estaba pasando en cuanto a lo que también se llamó contrarreforma, porque la Iglesia Católica también se defendió en su momento. Y miren que allí es donde se da el Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento, a comparación de cuando nosotros vemos en hecho el Concilio de Jerusalén, donde habían, digamos, se estaba predicando el Evangelio por gracia,
pero también esos judaizantes estaban allí mezclados y decían que no solamente era por gracia, sino gracia más obras. Y recordemos que allí se presenta un problema. El apóstol Pablo se molesta y dice que se molesta no poco, o sea, quiere decir que se enfadó bastante, se airó bastante contra esto y se lleva a cabo el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén, ¿a qué se lleva? A un acuerdo de una práctica doctrinal correcta, una práctica doctrinal correcta conforme a las escrituras. En el concilio de Trento se reúnen todos estos sacerdotes, pero a diferencia de lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, estos ¿sabe qué hacen? Se reúnen y toman decisiones para fortalecer cada vez más todas sus doctrinas y sus herejías y sus sacramentos, en vez de tomar estos concilios e ir y verificar las escrituras desde fondo, lo que hacen es fortalecerse cada día más en ello. Y a raíz de esto, esto los va llevando a perder mucho, mucho territorio en Europa. Si nosotros vemos un mapa de la iglesia entre el 500 y 1500 y antes de la reforma, vemos que tiene casi toda Europa. Pero cuando ya nosotros vamos a 1600, ya nos damos cuenta que los reformadores, la reforma protestante ha tomado mucho, 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 pero es por eso, por todo el impacto que generó para la iglesia la reforma protestante. Entonces, hermanos, es conocer un poco más de la historia y mirar que la iglesia también ha sido impactada grandemente por ello. ¿Y de qué manera grandemente? Hombre, que gozamos hoy de una fe, gozamos hoy de una escritura que en su momento había sido bastante opacada por aquellos que tenían el poder en su momento. En cuanto a lo que tiene que ver también con el tema de las 95 tesis o del tema de la reforma, eh, fue un boom tan grande que muchos predicadores de hoy dicen que es como si nosotros comparáramos esto con, con publicar una información en cualquiera de las redes sociales. En su momento, todo Dios lo va haciendo acorde a la necesidad del pueblo. Miren, cuando se dio la reforma protestante, estaba la imprenta apenas en su momento. ¿Eso qué quiere decir? Mire, antes no había imprenta, en este momento viene la imprenta y ¿qué pasa? Entonces todos aquellos escritos y todos estos hombres que llevaron a cabo esto, entre estos el mismo Lutero, empiezan a publicar sus escritos. Y esto que nos muestra a nosotros, cómo facilitó para la vida de la iglesia todo esto, poder hoy tener un compendio de cualquier doctrina a la mano y poder compararla con las escrituras, poder ir a mi idioma, porque ya la Biblia entonces ya estaba traducida al alemán. Acordémonos que se nos enseñó que se demoró 11 semanas Martín Lutero en traducir las escrituras al alemán. Entonces, y sale un compendio doctrinal en alemán y ya yo tengo la escritura, puedo comparar y puedo ver que lo que se me está enseñando es acorde a la palabra. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque todas las cosas que Dios ha hecho en su momento han sido para beneficio de su iglesia. Entonces, hermanos, pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor por estas enseñanzas que nos ha traído. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos una vez más en esta mañana. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por toda esta obra que tú llevaste a cabo y que nosotros hoy gozamos de ella. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también como iglesia podamos aportar lo necesario para cada una de las épocas de nuestra vida.
que seamos nosotros aportando una verdadera interpretación de las Escrituras, predicando un evangelio conforme a tu palabra, un evangelio correcto, un evangelio de beneficio para la iglesia, no de beneficio para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender todas estas verdades y hacerlas vida en cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, porque durante todo este tiempo, Señor, allí estuviste, porque despertaste a hombres valientes para que se rebelaran contra todas aquellas prácticas de la iglesia en su momento, todas esas prácticas heréticas que no hacían sino hundir mucho más al pueblo en la ignorancia. Gracias porque eres tú quien nos ayuda para que podamos comprender tu palabra por medio de tu Espíritu y vivir una vida conforme a ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a un receso.